Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a esta transmisión en vivo de este mensaje precioso de la palabra de Dios, amados en Cristo, queridos amigos. Una disculpa. Una disculpa, estábamos aquí en algún problema de Disculpen ustedes, estábamos aquí con un problema de audio, de video, pero ya estamos restableciéndonos. Una disculpa a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de esta mensaje dominical que el Señor tiene para nosotros por pura gracia suya, porque es Él el que hace las cosas. Un mensaje que, crean amados, va a ser un mensaje poderoso, un mensaje que no tengo duda alguna va a más de uno a conmover, a más de uno a mover corazones. Y esto no porque venga particularmente de la boca de este Hijo de Dios, sino simple y sencillamente porque es palabra pura, palabra poderosa del Señor la que se está compartiendo esta mañana. Pues un mensaje que Él puso en mi corazón y que ahora mismo estamos compartiendo por pura gracia. Vamos entrando en este mensaje que es el 266, la semana 266 desde que empezamos a reunirnos en esta casa iglesia, en esta congregación. Héctor, amigo, bienvenido. Estamos transmitiendo en vivo, como lo ven. Compartan el mensaje. Es un mensaje más de la serie La Gracia de Dios. Esta serie que ha resultado, amados, poderosa, sensible en muchos sentidos, pero muy actual también. Soy su amigo, su hermano e hijo de Dios también, pero pastor, algunos me dicen el paz, el varón, esto porque es como me refiero a los hombres, a los varones que tienen este compromiso con el Señor. Y de corazón, no solo te tiendo la mano y te abro los brazos y te invito a que vengas, al menos a esta transmisión en vivo, en lo que las condiciones cambian, pues, y lo hagamos presencialmente. En el amor del Señor, bienvenidos. Escudriñando dentro de mi corazón y luego de este mensaje devocional que está aquí publicado en mi muro, en Facebook. Como saben, transmito, y si no lo estoy compartiendo, transmito simultáneamente en vivo en mi muro, PS Jorge Macías Benítez, aquí en Facebook, pero también hay una página en Facebook, Reino de Dios Ministerios, que se escribe de corrido, Reino de Dios 5 con número Ministerios. Mi perfil en Facebook, PS Jorge Macías Benítez, y concretamente el canal Reino de Dios Ministerios, pero ahí lo pueden ver en mi canal si entran a PS Jorge Macías Benítez. Y Twitter Periscope, que también se transmite simultáneamente. Y luego ya posteriormente también publico en Vimeo, LinkedIn y por escrito en el blog Reino de Dios Ministerios.blogspot.mx, y se publica también, digamos que el escrito del mensaje, aunque claramente no es completo porque durante el mensaje el Señor va hablando en SoundCloud. También el sonido en mi perfil PS Jorge Macías Benítez. A todos bienvenidos. Escudriñando dentro de mi corazón, les decía luego del mensaje devocional del pasado viernes, ese que transmito cuando voy en el traslado de la oficina a la casa, a esta casa iglesia, a esta casa en donde transmitimos, en donde hacemos reuniones en ocasiones. Ahora mismo, por supuesto, por la situación, pues no lo hemos hecho. Y me dio un mensaje muy particular, decía, derrota en el desaliento, fundamentado, ese mensaje muy particular que me entregó
en una palabra, ¿cómo te lo comparto? Nehemías 2, 11, 20 nos hablaba apenas hace unos días en esa reflexión devocional. Y cuando el Señor ponía esto en mi corazón y el seguir profundizando, de hecho cuando yo estaba compartiéndolo, me impactaba en mi corazón que era de eso de lo que tenía que seguir hablando este domingo. De profundizar en ello, de profundizar en la victoria. Y así llegó a mí una de las muy selectas fuentes de inspiración. Claro, primero el fundamento en la visión que Dios me entrega, que de Dios recibo. Y así un mensaje del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Este mensaje que voy a compartir no llevaba este título, simplemente el Señor pone en mi corazón este mensaje, digamos así, lo recibo, lo discierno y se vuelve un mensaje en palabras actuales y en el discernimiento que el Señor me entrega al respecto de lo que a Charles Spurgeon mismo le entregó, es decir, el Señor hablándome a través de Charles Spurgeon para ser muy concreto. Se compartió por primera vez el 19 de mayo de 1867. Imagínense ustedes, más de 150 años. Así que, amados en Cristo, queridos amigos, como hijo y siervo de Dios, para mí ha sido clara su visión de victoria, que es lo que quiere Él entregarte este domingo 13 de diciembre del año 2020. Y que esta victoria solo es posible precisamente porque nos regala inmerecidamente con su gracia dicha victoria. Y la señal distintiva de un cristiano en su confianza, en su certeza en el amor de Cristo y la entrega de su amor a Cristo mismo en recíproca correspondencia es esa victoria, porque se vuelve una señal para nosotros. No vamos a tener esa victoria si no tenemos, José Luis, compadre querido, amigo, hermano, bienvenido, compartan, multipliquen el mensaje. Decía, esta victoria, pero cuando hablamos de victoria no hablamos de la victoria como la entiende el hombre natural, en este existir de 4 dimensiones, largo, ancho, altura y tiempo, ¿verdad? Porque Dios tiene muchas más dimensiones. Dios es atemporal completamente y adimensional, si así me lo permites, porque Él se mueve en todas direcciones y está en todos lados. Y es por eso que cuando hablamos de perdón de pecados, salvación y vida eterna, no solamente hablamos de aquellos que estaban en el momento en que dio su vida en aquella cruz hace casi 2000 años. Hablábamos también en aquel momento de los pecados de los hombres del pasado y de los pecados pasados, de los que estaban ocurriendo y habían ocurrido en ese momento y de los que existirían en el futuro. Aún los tuyos hoy, los míos también, por supuesto. Primeramente, la fe, amados, estampa su sello, tal cual lo dice el capítulo 1 de Efesios en el versículos 13 y 14, ya hablábamos de eso en semanas previas, capacitando, preparando tu alma, al decir del propio apóstol Pablo cuando menciona, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escribe Pablo, por cierto, en la carta a los romanos. Y entonces el amor proporciona, el amor de Dios, no el cualquier amor. Este amor que es un amor que no es conocido por el hombre natural. No es un amor filios, el que tú tienes por tu familia o por un amigo. No es un amor eros, el que tienes por tu esposa o por tu esposo, que ya implica intimidad, ¿verdad? No, es un amor de tipo ágape, de la palabra en hebreo, que todo lo ocupa, que todo lo completa en más de 360 grados, porque si fueran 360 grados sería en un solo biplano. Y aquí te estoy hablando de multidimensional, en todas direcciones, como si de una explosión se tratase. No sé si lo logro explicar adecuadamente. Este amor ágape proporciona el refrendo, la estampa en el corazón, una gratitud y un amor a Cristo por ese sacrificio en esa cruz. Sí, nosotros le amamos, pero Él nos amó primero. Claro, amados,
Es el Señor hablándonos por medio de Pablo en la carta de Pablo a los romanos, como les estaba yo comentando. Y nuestro fundamento esta tarde lo encontramos precisamente en la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 37, que nos dice, carta de Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo 37, que nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Palabra del Señor. Wow, amados. Wow. Cuando, amados, tenemos este tipo de mensaje, este fundamento que el Señor preciosamente pone en nuestro corazón, pero que dejó testimonio claramente, amados, en su bendita palabra, pues no podemos sino, no sé cómo decírtelo de una manera más simple, más, no sé cómo decírtelo, más sencilla, pero la realidad es que cuando hablamos de esto, cuando el Señor pone en nuestro corazón, amados, el vivir conforme a su gracia y nos da este tipo de mensaje, nuestros corazones se llenan, se inflaman, y yo no sé tú, pero entonces la necesidad de la comunión con Dios se vuelve imperiosa, imperativa. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo y la administración del Señor, este día suyo, del domingo 13 de diciembre del 2020, en este mensaje que lleva por título Victoria por medio de la gracia. Victoria por medio de la gracia, amados. Este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana del domingo 13 de diciembre del año 2020. Victoria por medio de la gracia. Y sin más, voy a dejar espacio para que mi esposita amada nos lleve en este tiempo de oración y sea el Señor quien tome el control en todo ello. Los dejo con ella. Bendiciones, nos vemos apenas en unos minutos. Amados hermanos, buenos días. Es un placer nuevamente estar aquí, dándole gracias a Dios por este año que, pues complejo, sí, mucho. De muchos cambios también. Han sido momentos quizá de un día para otro, ¿no? Que podemos ver situaciones, que podemos ver cosas que para nosotros pudieran ser complicadas, pero para Dios no. Porque Él siempre nos tiene promesas, y el Señor siempre nos está hablando. Yo no sé cómo estamos terminando este año. Yo no sé cómo estás tú en este año. Y verdaderamente Dios me habló y me dio estas palabras que quiero compartirte en esta mañana, y para mí es una confirmación de lo que hace tiempo atrás me habló, pero que hoy te quiero compartir. Y la palabra que el Señor me dio habla de los huesos secos. Está en Ezequiel 37 y voy a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová,
tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuántos de nosotros en este año nos hemos sentido sin esperanzas? Nos hemos sentido en que no sabemos cómo se va a presentar el próximo año, el 2021. Estamos viendo muchas situaciones económicas, emocionales, toda esta pandemia que estamos viviendo. De un día para otro cambian las situaciones, cambian las cosas. Y todo esto nos ha llevado, ¿no?, a sentirnos desesperanzados quizá. Y entonces estamos como ese valle de huesos secos. Estamos creyendo más en las cosas terrenales, en las cosas que vemos, pero que no son las cosas que Dios quiere darnos. Él nos ha dado esa promesa de decirnos que si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, que si nosotros verdaderamente confiamos en Él, tenemos esa esperanza de vida. Él dice en su palabra, y se los vuelvo a repetir, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si nosotros verdaderamente venimos a la palabra de Dios, si nosotros verdaderamente nos aferramos a sus promesas de vida, porque hay vida aquí, hay vida si tú buscas del Señor, hay vida y esperanza. Aún el Señor no ha terminado con nosotros. Él nos ha dado en este año una gran oportunidad de venir y acercarnos a Él. A pesar de todas las cosas que estamos viendo, a pesar de todo lo que hemos enfrentado en este año, Él sigue hablándonos y sigue mostrándonos su grande amor. Y Él nos está dando la esperanza, ¿sí?, de abrirle el corazón y dejar que sea Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu. Yo no sé cómo estás hoy. Yo no sé con qué esperanzas estás hoy, cómo quieres acabar este año. Pero créeme que hay vida. Créeme que el Señor sigue trabajando en nosotros. El Señor es fiel a sus promesas. Él las cumple. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a creerle? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros verdaderamente a dejar que sea Dios mismo el que te mueva, el que hable a tu vida? Ha sido un año, sí, de sacudidas. Y sacudidas fuertes porque necesitábamos verdaderamente entender el propósito de Dios. Entender que es Él el que quiere hablarnos, el que quiere permanecer en nosotros. Permítele estos tiempos, estos días que recordamos su nacimiento, que estamos recordándole, que Él entre a tu corazón, que Él entre a tu vida. Ábrele esa puerta de tu corazón, dile: Señor, yo te necesito. He fallado en muchas cosas, pero tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios que me amas y que me has amado desde siempre. Entregaste tu vida en esa cruz por mí, por mis pecados, por mi familia, por mis seres queridos. Todo lo diste sin importarte nada. Yo te invito a que entres a mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador de mi vida. Si tú verdaderamente haces esta oración, si tú verdaderamente lo sientes en tu corazón, habla con Él, habla y dile:
cuánto lo necesitas, porque Él está ahí y sigue ahí presente. Él no se ha olvidado de nosotros, somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Y es por eso que el Señor sigue tocando la puerta del corazón. Hoy yo te invito a que abras ese corazón y que le permitas venir a Él, venir a sus pies y verdaderamente decirle cuánto lo necesitas, porque Él te ama. Incondicionalmente Él te ama. Tómate de la mano de Dios para que este 2021 puedas empezar a caminar en la gracia de Dios, en la verdadera gracia del Señor, de su Espíritu Santo, de su verdad, de su palabra, y que Jesús, nuestro Salvador, nos lleve a la reconciliación del Padre. Yo te bendigo y te pido que cerremos nuestros ojos y entreguémosle este mensaje que el Señor ha preparado para ti. Precioso Dios, gracias. Gracias porque siempre tienes palabras de vida. Gracias porque siempre nos das el aliento de la esperanza de vida. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, de toda misericordia, de toda fidelidad. Gracias porque no te has olvidado de nosotros, Señor, y porque tú quieres, mi Dios y mi Señor, que esos huesos secos vuelvan a tener vida, vuelvan a tener esperanza en ti, vuelvan a tener gozo en ti, Señor. Gracias porque, mi Dios y mi Señor, en este 2020, tú nos has enseñado muchas cosas. Nos has hecho ver, Señor, que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Que tú quieres abrirnos, mi Dios y mi Señor, la mente, el corazón. Quieres abrir, Señor Padre bendito mío, un nuevo tiempo para bendecirnos. Señor, yo te ruego que tu palabra, la que tú has diseñado para este día, llegue a muchos hogares, a muchas familias, y que sea un tiempo de grande bendición, Señor. Que no nos permitas vivir en desánimo, sino en esperanza de un nuevo tiempo sostenidos en ti, fortalecidos en ti, Señor. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Y permite que toda palabra, Señor, fluya y llegue a muchos hogares. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos. Excelente semana. Señor, te damos gracias, Padre, por la vida de esta hermosa sierva tuya, Padre mío, que en su oración, Padre, y de esta matriz espiritual, Padre mío, han nacido hijos e hijas naturales y espirituales, pero que tú le has dado promesa de que serán multitudes, Señor. Yo así lo he creído, Padre bendito. Lo veremos con el tiempo, Padre mío, y el testimonio de esta vida, Señor, y de este corazón, que con tanto fuego, Padre, pero con tanto amor, Señor, comparte y bendice a quienes van a recibir. Yo la bendigo en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios te bendice, mi cielo. Bendiciones. Bueno. Qué tremendo, amados, es el recibir victoria por medio de la gracia. El camino es el tema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recibir victoria por medio de la gracia? Porque lo es todo, la gracia de Dios. Y es que, amados, los hijos de Dios somos gobernados en sus poderes íntimos por el amor, pero no cualquier amor, como ya hablábamos en la introducción, sino este amor de Cristo que nos constriñe, pero al mismo tiempo nos fortalece. Y en esta trillada, porque es muy humana, porque mucha gente la usa, Dios es amor, sí, Dios es amor, es muchas otras cosas, no solo amor Dios, pero sí, Dios es amor.
Ahora, es así, amados, es así como creemos en el amor de Jesús y entonces lo reflejamos, si es que es el caso. Si estamos reflejando el amor de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo. Y si es así, nos estamos regocijando debido a que el amor divino y sobrenatural se ha posado, o mejor aún, habita ya en nosotros. Quizá tú como yo lo sientes derramado en abundancia en tu corazón, en nuestros corazones, por medio de mi dulce Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y entonces nos mueve gratitud. Gratitud, porque lo estamos recibiendo por gracia, inmerecidamente en la mayoría o en todas las ocasiones, y sin embargo Él nos ama, y entonces recíprocamente amamos fervientemente a nuestro Salvador con un amor al menos puro, si no sacrificial, que es la característica del amor ágape. Amados, compartan este mensaje, en Cristo yo se los pido, compartan este mensaje, amados. En aquellas grandiosas épocas que constituyen el heroico periodo de nuestra fe cristiana, y cuando hablo de esto no te hablo nada más de cuando tuviste tu primer encuentro con Cristo y tu primer amor entonces, sino el origen de todo esto, que es justo Saulo de Tarso, el que mataba a los cristianos y que en aquel camino a Damasco, como nos compartía el Señor en la semana pasada, fue derribado del caballo. Cristo mismo lo derribó del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te ha de ser dar de patadas al aguijón. Amén. Dice la palabra de Dios y le habló directamente Cristo a Saulo de Tarso. A esto me estoy refiriendo. En aquella época, esta doble señal podía ser vista muy claramente en todos los creyentes en Jesús. ¿A qué doble señal me refiero? De esto vamos a profundizar ahora. Porque eran personas que conocían el amor de Cristo en esa época y se apoyaban en Él, tal como un hombre se apoya en un báculo. ¿Saben qué es un báculo, verdad? Esta madera todavía existen, ¿verdad? En algunas culturas todavía lo usan, sobre todo en las del Medio Oriente. Es una vara de madera con un terminal robusto, más ancho en la parte alta, hecha normalmente de una madera muy dura y más o menos de la estatura misma del hombre que la usa. Ese es un báculo. Y sobre ellos se apoyan para caminar, sobre todos los hombres de cierta edad, una edad ya más que madura, que requieren cierto apoyo para caminar. Ese báculo te da confianza, te da certeza, porque ya ha sido comprobado. Así me estoy refiriendo, como un báculo para ellos era su fe, su creer en Cristo, su seguir a Cristo. No hablaban del amor de Cristo como si fuese un mito, como algo que alguien les hubiera dicho, como algo que debían de respetar o una tradición que debía ser reverenciada. Sencillamente creían, como yo, como tú, quizá como muchos, y si no, te invito a que lo creas, creen en el amor de Dios, creen en el amor de su Hijo amado Jesucristo como Señor y Salvador personal, y creen en el Espíritu Santo, que es uno. Amén. En aquel entonces lo veían como una realidad de bienaventuranza, y en Él depositaban toda su confianza, absoluta certeza en el caminar con Dios. Estaban persuadidos de que ese amor los iba a transportar como sobre alas de águilas y los sostendría todos sus días. Permanecían confiados en que sería para ellos un cimiento de roca contra el cual podían golpear las olas y podían soplar los vientos, pero la habitación de sus almas permanecería segura si se cimentaban en Él. Así era su fe. Sencillamente así era su fe, amados.
Sé que tener este tipo de fe, amados, no es común, no es algo que ocurra todos los días, ni que se den maceta, decimos en México. Por favor, compartan este mensaje con sus amistades, con sus otros hermanos en Cristo. Compartan la liga de este mensaje. Porque, amados, el amor que entonces sentían por el Señor Jesús no era una apacible emoción que ocultaran internamente. No, la dejaban saber. Era algo que exponían sus corazones, de la que hablaban abiertamente, no exclusivamente sus asambleas privadas, o cuando se reunían el primer día de la semana y cantaban himnos en honor de Cristo Jesús crucificado. No, para ellos era una pasión de una energía tan vehemente e integralmente consumidora que permeaba toda su vida, se volvía visible en todas sus acciones. Hablaba en su plática común y en su vida común, miraba a través de sus ojos, incluso en sus miradas más comunes. Era evidente el amor de Dios en ellos, porque ellos mismos transmitían ese amor y esa promesa. El amor a Jesús era una llama que se nutría de la propia médula de sus huesos, de la esencia y del corazón de su ser, y por tanto, a fuerza de arder, se abría paso hacia el hombre exterior y refulgía allí. ¿Cómo es tu amor por Dios? Sería mi pregunta. ¿Cómo es tu amor por Dios? ¿Cómo es tu amor por Dios? Amado en Cristo, querido amigo. El celo por la gloria del Rey Jesús debe ser el sello y la marca de todos quienes somos cristianos comprometidos, cristianos genuinos, cristianos en verdad. Pequeños Cristos, Cristos anos, pequeños Cristos. Esa es la traducción del original en griego. Cristianos, Cristos anos, pequeños Cristos, que nos parecemos a Él, que lo reflejamos a Él, que hablamos no solo lo que Él habla, sino como Él habla. No solo que vivimos como Él, sino que reflejamos su forma de vida, la que Él nos vino a enseñar. Porque los cristianos no somos una religión, somos un modo de vida. Porque si no seríamos hebreos, Cristo nació hebreo. Y si tú dependes verdaderamente de Cristo como aquellos del primer siglo, entonces serás audaz, bold, como este mensaje que te compartía también la semana pasada de The Circle Maker de Mark Batterson, el pastor ahí en Washington, D.C., en el Capitol Hills, recibió la instrucción del Señor de levantar una congregación justamente donde está la esfera de poder y los edificios de la esfera de poder más grande del planeta, Washington, D.C. Y finalmente el Señor le entregó, igual que le entregó Jericó a Josué, dando vueltas. Les recomiendo el libro, es fantástico. Así debe ser tu confianza en Cristo, con certeza. Así como nos acaba de hablar mi esposita amada, nuestra ministro de intercesión, del tema de Ezequiel 37 y el valle de los huesos secos que fueron vueltos a la vida. ¿Por qué? Porque sopló el viento del Espíritu Santo. El Shekinah del Espíritu que le dio vida, los vistió de músculos, de nervios, hasta que aquellos huesos secos se volvieron un ejército completo. De eso estamos hablando. Juanita, bienvenida. Luciano, bienvenido. ¿Confías en el amor de Jesús? ¿Confías en el amor de Dios? En tu oración a este Creador, si no le quieres llamar de otro nombre,
sientes y disciernes internamente su presencia, créeme, es el Espíritu de Dios, porque así lo prometió en Juan en el capítulo 16, versículos 7 al 10, que Él partía a la derecha del Padre, pero que nos dejaba al Consolador, a la promesa, al Gobernador, al Paracletos, al Espíritu de verdad, que todo lo escucha del Padre, del Hijo, y que nos comparte lo que de ellos viene, porque son uno. Y gracias a esta certeza, a esta confianza en aquel primer siglo, en el amor de Dios, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, no temían a sus enemigos. Y debido a este amor a Cristo, rehusaban huir del enemigo, incluso se aparecía en sus más terribles formas. Y créanme, pasó, fueron perseguidos, fueron masacrados en ese primer siglo. Incluso en el año 70, documentado por Flavio Josefo, historiador de origen judío, Roma finalmente decidió destruir el templo y prácticamente acabar con Jerusalén. Porque era tanto el crecimiento del movimiento que ellos decían de los cristianos, que ya no tenían control sobre el gobierno de Jerusalén. De Judea, como ellos le llamaban, porque prácticamente para aquella época solo quedaban los descendientes de dos de las familias, los de Judá y los de Benjamín. El resto ya habían tenido varias diásporas y habían sido regados por toda Europa occidental y oriental. Los askenaz hacia el oriente, los sefardís hacia la Sefarad, España y Portugal. De donde luego, claro, crearon enorme descendencia, influyeron en la sociedad, en la economía, en las costumbres y llegaron a América, los descendientes posteriormente, pero eso es otra historia, ya les compartiré. De hecho, existe un mensaje completo de ello. Los primeros tiempos, ¿cómo eran los primeros tiempos de aquellos primeros cristianos? José Luis, hermano, bienvenido. Los cristianos de los primeros siglos se inmolaban. Y cuando hablo de se inmolaban, quiero decir, se sacrificaban, no les importaba. Estaban dispuestos a dar su vida por su Señor. Una vez y otra vez y otra vez. Sobre el altar de Cristo, con gozo, con diligencia, con presteza. En donde quiera que estuvieran, testificaban en contra de las perversas costumbres que les rodeaban y que no tenían nada que ver con el mensaje de Jesús. Consideraban algo digno de desprecio que un cristiano fuera como la gente común, que no diera testimonio de quién habitaba en ellos. No se conformaban al mundo y no podían hacerlo, pues habían sido transformados por medio de la renovación de sus mentes, de su entendimiento, de esa metanoia de la que habla la palabra de Dios. Su amor a Cristo los forzaba a dar testimonio en contra de todo lo que les deshonrara por ser contrario a la verdad, a la justicia y al amor, que era lo que regía, lo que habían recibido en fe, creyendo en el amor de Dios por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Y escucha esto que te voy a decir. Hoy que tanto hablamos de transformación, tanto que hablamos de innovación, tanto que hablamos de reformador, ellos fueron innovadores, fueron reformadores, derribaban para volver a levantar porque estaban llenos de Dios, estaban llenos de Cristo, estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso era lo que sucedía precisamente. Innovaban, reformaban, transformaban, destruían ídolos por doquier. No podían quedarse tranquilos dejando que otros hicieran lo que quisieran siguiendo sus propias opiniones. Antes bien, su protesta era continua, incesante, molesta para el enemigo, pero aceptable para Dios. Ayer escuchaba un salmo precioso en inglés. Yo tengo varias y si ustedes entran a mi perfil en YouTube, verán que tengo varias listas. Algunas de ellas dice adoración en inglés, algunos dicen, en fin, tengo varias. Tengo unas en inglés. Este es un pastor que está en Orange County,
En Orange County no hay muchos pastores, hay solo 3. Uno es Dante Gebel de Hispana, el otro es el pastor, el autor de... Ay, Dios mío, ahora se me fue el nombre, es un libro muy conocido, pero bueno. Y este otro pastor que tiene su congregación en Orange County es un pastor muy sui generis. Él fue combatiente de una guerra de estas no estoy seguro, fue Irak o Afganistán. Recibe un llamado tremendo, se hace empresario, pero dedica todo su éxito y toda su fortuna a hablar de la palabra de Dios. Pero la forma en como Dios le mostró que tiene que llevar llamémosle cultos, sus reuniones, sus momentos de congregación, es completamente distinto. No hay un tiempo para la alabanza y luego un tiempo para compartir la palabra. Lo hace todo conforme el Espíritu lo va llevando. ¿Me estoy explicando? Comparte el mensaje de alabanza y luego otra vez entra él y luego la alabanza. Todo depende de cómo el Espíritu le vaya hablando. Entonces hay muchos testimonios grabados de tremendas alabanzas en donde él va compartiendo este mensaje con el momento de adoración que el Señor le mueve. Es algo precioso, créanmelo. El testimonio es fantástico. Y hay un testimonio que él comparte en donde un conocido de él estaba en plena guerra espiritual, es un salmista, este amigo de él, y como no lo dejaba en paz el enemigo, como no lo dejaba en paz Satanás, le dijo, bueno, dado que no me vas a dejar en paz, te voy a poner una silla. Agarró, puso una silla y otra enfrente de él. Le dice, te sientas, porque yo voy a adorar a Dios y ahora tú vas a escuchar como yo adoro a Dios. Esa fue su reacción al harassment, le dice, que estaba sufriendo, esa opresión que estaba sufriendo por parte de Satanás. ¿Cuál es tu reacción en tiempos de tribulación? ¿Cuál es tu reacción en tiempos de tribulación? ¿Lo haces como este hermano del cual te doy testimonio y que escuché apenas ayer en esta preciosa alabanza de la cual te hago referencia? ¿Esa es tu reacción? En vez de estarte y sentir perseguido, de dedicarle energía a la preocupación, de dedicarle tiempo al ¿qué voy a hacer? Este hombre lo que hizo fue, decidió, en un momento de visión, de iluminación, de llenura del Espíritu Santo, y dijo, basta, Satanás. Aquí está mi silla. Aquí está mi guitarra, aquí está tu silla. Siéntate frente porque yo voy a alabar a Dios. Y tú también. Si me quieres seguir molestando, siéntate porque de todas maneras seguiré alabando a mi Señor. Amén. ¿Cuál es tu reacción? En aquel entonces, ese primer siglo, el cristiano era un pájaro de llamativos colores en cualquier sitio. Todo el mundo se daba cuenta de que alguien era cristiano. Y claro, todos volteaban a verlo. ¿Cómo hacía? ¿Qué actuaba? ¿Qué decía? ¿Cómo vivía? Porque el amor de Jesús no le permitía disfrazar sus convicciones. Y claro, en aquel tiempo, en esa Judea ocupada por los romanos, era un extraño, era un forastero en cualquier parte. Porque el propio lenguaje de vida, o hasta el que salía de su boca diariamente, difería de lo que todos los demás decían. Porque donde otros blasfemaban, él adoraba. Así como este testimonio que te estoy compartiendo, que compartí, que escuché de este pastor ahí en Orange County. El otro pastor que está en Orange County es el autor de Una vida con propósito, perdón. Y el otro es Dante Gebel, que está también ya en Orange County, pero en las orillas. Donde otros blasfemaban, Pablo adoraba. Donde otros proferían juramentos, habitualmente su sí era sí y su no era no. Donde otros se ceñían la espada, él no resistía el mal. Donde otras personas, cada una de ellas, buscaban su propio bienestar, no el de su hermano. Estos cristianos, escribe Pablo,
eran reconocidos como alguien cuyo tesoro estaba en el cielo y habían puesto sus afectos en las cosas de arriba, no en las posesiones de abajo, materiales y naturales. El amor por Cristo convertía al cristiano en un protestante perpetuo contra el mal por causa de Jesús y todavía le llevaba aún más lejos. Se convertían en testigos constantes de la verdad que iban comprobando ser algo muy precioso para el corazón de Dios, pero para las almas que eran tocadas por sus testimonios. Los cristianos eran como Neftalí, de quien se decía: Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Ese era el testimonio de los cristianos de ese primer siglo. En aquellos días apostólicos, los cristianos mudos, los testigos silenciosos, eran escasamente conocidos. Al contrario, hablaban, hacían ruido, todo el mundo sabía que estaban ahí. No eran cristianos de la secreta como hoy, que son cristianos de domingo la mayoría, pero entre semana nadie se entera de que lo son. Compartan el mensaje, amados. Sí, no es palabra suave, pero es palabra poderosa y cierta, porque a mí la instrucción que recibí de Cristo mismo, del Padre, en el Espíritu Santo fue: háblales de mí, háblales de mi carácter, háblales la verdad. Y entonces el Espíritu Santo inundará sus vidas, tomará el control y tendrán esa metanoia hasta nunca ser iguales. Acompáñalos hasta que se vistan para las bodas del Cordero. Esa fue la instrucción para mí. Aún la matrona hablaba de Cristo a los sirvientes en aquellos entonces. Habiendo aprendido de Jesús, aún el niño hablaba de él en las escuelas. Mientras el obrero cristiano daba su testimonio en el taller, y el ministro cristiano, y había muchos ministros cristianos en aquellos días, pues todos los hombres ministraban de acuerdo a su habilidad. Se paraban en las esquinas de las calles, se reunían en sus propias casas o en las cuevas o bajo un árbol por decenas, según fuera el caso, declarando siempre la doctrina del reino de Dios, de la resurrección, de la encarnación de Cristo, de su muerte y resurrección y del poder limpiador de su sangre. El amor de Jesús, como lo he dicho, como les he estado compartiendo, al comienzo, para todos estos hombres, quizá como lo ha sido para ti, si estás en Cristo, era una pasión real. Ese primer amor del que nos hablan luego en las congregaciones. Pero era una pasión, era un fuego desesperado, porque otros conocieran que sí, en verdad, había opción. Salvación, perdón de pecados para vida eterna. Y su confianza en Jesús era real, era práctica, pragmática. Y de aquí que su testimonio en favor de Cristo fuera valeroso, fuera claro, fuera decidido. No había duda en ellos, aunque estuviera de por medio su vida. Aunque así fuese. En su palabra en el Antiguo Testamento, una trompeta resonaba que despertaba al viejo mundo que estaba asentado en un profundo sueño. Recuerden que entre el último libro, Malaquías, del Antiguo Testamento, y el primero del Nuevo, Mateo, pasaron 400 años. 400 años, amados, entre Malaquías
y Juan el Bautista. 400 años de silencio de Dios, 400 años sin profeta en casa, 400 años sin que el pueblo escogido de Dios, el pueblo hebreo, recibiera palabra de Dios por sus pecados. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Era lo que les decía Malaquías, que le decía Dios. 400, ¿tú te puedes imaginar lo que son 400 años sin esperanza? Sin recibir un mensaje claro, directo, con instrucción de Dios para tu vida. No te estoy hablando de una semana, o unos días, o unas horas, o unos meses. Te hablo de 400 años, 4 siglos. Así que cuando se manifiesta Juan el Bautista y luego Cristo, para ellos, claro, era el cumplimiento de la promesa de que un rey sería puesto sobre el trono nuevamente en Israel, porque llevaban centurias, esos 400 años siendo gobernados por persas, por medos, por griegos y finalmente por romanos. Cuando nació el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo del Hombre, como él mismo se autonombraba, estaban bajo yugo romano toda Judea. Así le llamaban los romanos a aquel territorio, Judea. Sin embargo, ese mundo, gobernado en el caso hebreo por esta clase religiosa, farisea, por los elders, por los ancianos que junto con ellos gobernaban, rechazaba, no quería ser despertado, se daban vueltas en su propio sueño, pronunciaban maldiciones graves y múltiples, juraban vengarse contra el perturbador Jesús que se atrevía a interrumpir el horripilante reposo. Eso fue lo que pasó, amados. Esto es verdad, esto es historia, hay testimonio de ello, hay testigos de ello. Por escrito, Flavio Josefo, uno de ellos, contemporáneo de algunos de los apóstoles que todavía sobrevivieron en aquella época, como Juan, que para el año 70 seguía vivo. Y en tanto, los creyentes de Jesús, hombres a quienes no les bastaba con dar testimonio con sus vidas y testificar con sus lenguas en los lugares en que su destino los colocaba, el propósito de Dios mismo los llevaba, continuamente estaban comisionando a otros misioneros. Les imponían manos para que llevaran la palabra a otros territorios, a otros lugares. No se quedaban quietos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo hoy? Yo, cada vez que puedo compartir este mensaje, no hablo de este en particular, de este domingo, no. Hablo del mensaje de Cristo, el evangelio de la salvación, el evangelio del reino de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y claro, transmitir devocionales, transmitir estos mensajes, escuchar a quien me pide ayuda o consejo. Empieza quizá en un consejo en el marketplace, en ese lugar en donde, en un nivel de dirección en la industria financiera, el Señor me ha regalado y me ha bendecido durante años, décadas. Pero también en este llamado, porque a veces se mezcla una cosa y la otra y acaba en que realmente la situación que me plantean y se pone enfrente nada tiene que ver con temas profesionales y tiene todo que ver con temas de carácter y personales y espirituales y almáticos entonces. ¿Y qué creen? Entonces les hablo de que hay esperanza y que pueden tener certeza si buscan al Hijo de Dios. Amén. A Pablo mismo no le bastaba predicar el evangelio en Jerusalén o en Damasco, en Siria entonces. Yo no sé si tú sepas, pero una gran diáspora de hebreos fue expulsada a Siria
Así que todavía en el pleno siglo XX hubo otra diáspora, otro éxodo de muchos hebreos que llegaron a Latinoamérica. Te lo digo con conocimiento, con total conocimiento. Si tienes duda, ahí están mis datos de contacto, en mi página, en mi muro en Facebook, pero también en la página en Facebook, Reino de Dios Ministerios con un 5 en medio, Reino de Dios 5 con número Ministerios, o en mi página en internet, Reino de Dios Ministerios.org, o en todos los perfiles, en todos lados tengo perfiles, hasta en Instagram tengo perfil, amados. Y están mis datos de contacto si tienes dudas de lo que te estoy diciendo. Es completamente historia y verdad. A Pablo no le bastó Jerusalén, ni Damasco. Fue a Siria, fue a Panfilia. Hizo 5 enormes viajes, llegó hasta el Asia Menor. Y lleno de Cristo como estaba, soñando, visionando con la vida eterna que Cristo mismo le había entregado por medio del Espíritu Santo, oye una visión, luego de quedarse dormido, a un hombre de Macedonia, al otro lado del azul Egeo, del mar Egeo, que le suplica, pasa, ayúdanos, en sueños, Pablo. Y entonces, amados, con la luz matutina, Pablo se levanta, resuelto completamente, y solo fue un sueño, amados, una visión en sueños, y no necesitó más para tomar la decisión y resueltamente abordar un barco y predicar el evangelio en medio de los gentiles. Y el resto es historia, porque tú y yo estamos aquí, si verdaderamente ya eres cristiano, justo por esa decisión de Pablo, porque ahí empezaron sus viajes. Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, habiendo predicado a Cristo a todo lo largo de Grecia, pasó a Italia, y aún encadenado ahí en Roma, entró como embajador de Dios dentro de los muros de la imperial ciudad, donde el César gobernaba. Llegó encadenado. No está clara la palabra de Dios, pero hay escritos históricos que dicen que después de eso, su espíritu sagradamente inquieto, él nunca estuvo quieto ni en la cárcel. Muchas de las cartas fueron escritas en la cárcel, redactadas por el doctor Lucas, escuchadas de la boca de Pablo, bueno, del Espíritu Santo en Pablo, escritas por el doctor Lucas, que luego, y ya hay una película preciosa, se la recomiendo, Saulo de Tarso, la vimos el año pasado, mi esposita y yo, cómo llegaba Lucas corriendo de la cárcel para que lo que acababa de escribir, escuchado de la boca, del corazón lleno del Espíritu de Dios de Pablo el apóstol, la multiplicaran en cartas que mandaba hacia todas las provincias que eran ya cristianas y en donde había iglesias. Su espíritu, lleno del Espíritu de Dios, sagradamente inquieto, nunca estuvo satisfecho con predicar a través de toda Italia, sino que tuvo que visitar España. Y dicen que llegó hasta Bretaña, hasta las Islas Británicas. Era temerario, era audaz, pero él sabía quién iba con él. Por eso lo era. ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu actuar delante de Dios? Comparte el mensaje, comparte la liga, amados, porque este mensaje no es nada más para unos cuantos. Es un mensaje de transformación, es un mensaje donde, mira, está llamando a la puerta, tal cual lo dice el tercer capítulo de Apocalipsis, versículos 19 y hasta el 21. Está tocando a la puerta. Eso es lo que ha hecho durante todo el 2020, tocar a la puerta. No tenemos absoluto control sobre nada de lo que está pasando en este mundo. Ninguno. Eso es lo primero que se ha demostrado este año. Que el hombre no tiene control sobre su mundo, que ni es suyo. Es Dios hablando.
El anhelo del cristiano, amados. El anhelo del cristiano por la causa de Cristo es ilimitado, como lo era entonces, por ejemplo, en Saulo o en todos los que recibieron a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, por causa de la obra entre los gentiles de este tremendo gigante de la fe, este general de la fe. Fue más allá de las columnas de Hércules y hasta las más apartadas islas del océano. Los creyentes en Cristo llevaron las noticias de un Salvador nacido para los hijos de los hombres. Hoy, en pleno siglo XXI, tienes a uno que clama como trompeta en el desierto en ocasiones, porque a veces, amados, yo veo cuánta gente está viendo esto. Aunque luego ya pasan los días, o el mismo día domingo, ya veo que fueron cientos. Bueno, gloria al Señor. Pero ojalá compartan con otros muchos, con gente que lo está necesitando, que está anhelante de tener esperanza, y hay una certeza de esa esperanza, y todo lo que tienen que hacer es escuchar este mensaje para dirigirse con quien todo les puede responder. Amén. Porque todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si tú te mueves en el propósito de Dios, créeme, su palabra en ti se va a cumplir, llegado el tiempo, porque te tiene que preparar, te tiene que transformar. En aquel tiempo, estos hombres de grande celo, así como Cristo, que con el bordón de su vestidura se lo desató y a fuetazos, por así decirlo, sacó del templo a los cambistas que profanaban el templo del Padre, intercambiando monedas por bienes para sacrificios en el templo, con lo cual ya no eran puros, sino pecados. Y hoy estamos en medio de esta tibieza. Sí, pero no. No, pero sí. Ay, Dios, sí creo en ti, pero esta parte del corazón no. Ay, Dios, creo en ti, pero esta lana me la guardo porque pues es para mi futuro, no sé. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué y en quién estás creyendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Si no sabes qué es el propósito, te lo voy a poner en palabras simples. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando tú ya no estés aquí? Es un legado, sí. Es una herencia. Y no estoy hablando de dinero, ni de posesiones materiales. Conozco un ejemplo muy bueno, el de mi propio padre. Yo no tenía ni idea. Y el día que él partió, que para mí fue terrible porque mucho tiempo no tuve contacto con él, no hablaba mucho con él, no tenía esa intimidad que debía haber tenido como padre e hijo. Y mira que él me lo dijo muchas veces, no te pase como a mí, que me arrepentí y me sigo arrepintiendo de no haber tenido más contacto con tu abuelo. Así me dijo. Y me pasó lo mismo. Pero aquel día en donde, acompañando a aquel hombre que supuestamente no creía en Dios, pero que en sus últimos días estuve yo con él y cantaba villancicos y cantaba a Dios y alababa a Dios, dije, siempre se lo guardó para él. Para él fue tan santo y tan personal que siempre se dejó para sí mismo su fe, pero nos las inoculó y nos las dejó en testimonio en otras muchas maneras, con lealtad, con honestidad, con trabajo fuerte, con amor por el prójimo. Somos gente que no podemos dejar al prójimo desamparado y siempre estamos ayudando. Lo digo por los de casa. Y aquella sala, que era la más grande del lugar entonces, no voy a hablar de cuál, era una sala pequeña, la más grande de ese lugar, no cabía la gente. Hubo, no sé si 4 o 5 turnos para verlo durante todo el día. Yo no tenía ni idea de que había tanta gente que lo quería y que lo conocía. Aquellos eran tiempos cuando el
fuego era como carbones de enebro que guardan un calor intenso, que permanecen prendidos. Que no hay naufragio, ni ladrón, ni peligro de río, ni peligros provocados por falsos hermanos en Cristo, ni la espada misma pueden detener. En donde los santos, los apartados para Dios, ese es el significado de la palabra santo, por si no lo sabías, apartado para Dios. Nada los detiene. Nada ni nadie nos detiene porque sabemos en qué y en quién hemos creído. Amén. Y conocemos el propósito de Dios, que es por gracia, porque no lo merecemos, pero Él nos los ha regalado. Esa es nuestra herencia y que recibiremos completa llegado el momento. Estos santos creían, como otros hoy creemos, y por eso hablamos, amamos y servimos. No hace mucho, un año ya, en un seminario que compartí, que tuve el privilegio de me invitaran a compartir como ministro que soy y parte de este ministerio, Hiagai, el Instituto Hiagai, en un seminario de liderazgo. Por alguna razón, en algún momento del tiempo que compartí con estos hijos e hijas de Dios en este proceso de recibir su certificado como líderes, por decir así. Y cuando hablo de esto, amados, yo creo firmemente en que lo que viene del cielo, lo que viene del trono de la gracia es lo que vale, no lo que te entrega el hombre. Pero también hay cosas que uno por experiencia puede compartirle a otros hermanos y hermanas, o aunque no lo sean. Porque lo que la palabra de Dios dice, amados, lo que la palabra de Dios dice, hasta para los negocios, nos es de bendición y de utilidad. Y recuerdo que por alguna razón los llevé, yo que soy repreguntón, en algún momento a ciertas preguntas y respuestas, como para ayudarlos a entender su nivel de madurez y compromiso con Dios, sin importar el orden. Y la última pregunta, y fueron bajando sus manos conforme pasaban las preguntas hasta que llegué a esta. ¿Alguno de los que están en esta sala ha estado en riesgo de muerte por compartir el Evangelio de Cristo? Y la única que se quedó arriba fue la mía. En más de una ocasión. No son suficientes quizá. Y no lo digo para vanagloria. Lo que pasa es que verdaderamente, y aquí están mi esposa y una de mis hijas, además de todos ustedes, que ahora acompañen los pocos que sean, compartan este mensaje para que se multiplique o que sea después. Vivo por gracia, amados. Vivo por pura gracia de Dios. Que es un regalo inmerecido. No lo merezco, pero Él por amor me lo da, como te lo da a ti, como se lo da a todos los que respiramos en este planeta, nos los merezcamos o no los merezcamos. Hayamos ya confesado a Cristo como Hijo de Dios y Señor y Salvador nuestro o no. Recibimos el regalo de respirar y de despertar todos los días. Así que te llevo a esta reflexión. He aquí al hombre y su conflicto con Dios. Y su conflicto por Cristo. ¿Hasta dónde crees? Porque es Cristo el que rompe la enemistad con Dios. Esa creada en aquel jardín del Edén ante el pecado de Adán y de Eva. Ustedes y yo no amamos mucho a Cristo ni creemos mucho en su amor. Me refiero a la mayoría. Es Él el que nos ama. No digo que no amemos a Cristo, pero no como Él a nosotros. No digo que no amemos a Dios, pero no como Él a nosotros. No digo que no amemos al Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo, pero nunca como Él a nosotros. Constituimos una generación débil, con falta de certeza, y por ello enfermiza espiritualmente, indigna, degenerada incluso. Qué chulada de 5 palabras, ¿verdad?
Por eso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que no hay un justo ni aun uno. Así le respondió el Señor a aquel varón de Dios que clamaba porque no se destruyera aquella ciudad, como finalmente sí fue destruida. No hay un justo ni aun uno, pese a que clamaba para que Dios no destruyera aquella ciudad. Entonces llega el momento en donde doblamos rodilla, pero rendidos, no delante de Dios, y dejamos al mundo el paz y que el mundo ruede. Y así el mundo no nos molesta y no nos pesa más. Nos conformamos en gran manera a las costumbres mundanas y entonces el mundo nos exaspera. No, pero no hacemos nada. Es más cómodo no hacer nada, o hacer poquito, hacer como que hacemos, pero no es lo suficiente. Nunca será lo suficiente. Nosotros no estamos acosando al hombre, declarando perpetua, continua, constante, insistentemente, como si se tratase de un martillo que continuamente está, así como el herrero, hasta darle forma a aquello en lo que está trabajando. Y para ello tiene que calentarlo al fuego del crisol y golpear y martillar y una vez y otra vez y otra vez. Así tendríamos que estar trabajando con el hombre que no conoce a Dios. Que nuestra boca hable continuamente, perpetuamente la verdad. ¿Cuál es la verdad? La única, la de Él. Como deberíamos hacerlo. Y por tanto el mundo no se impacienta con nosotros, amados. Es más cómodo que no se impacienten con nosotros. Preferimos no tener problemas, evitar el problema, de hecho. Un evangelio light. Un evangelio ligero. Una gracia barata, diría Dietrich Bonhoeffer. Ese pastor luterano que entre los años 20 y hasta 1945, en que fue colgado en la horca nazi, a la entrada de los rusos a Berlín, se negó, y por eso fue colgado en esa horca, desnudo completamente, a admitir a Adolf Hitler como su señor. Y ya con los rusos habiendo invadido Berlín, fue colgado en la horca. Le pudo haber sido fácil, sabiendo que ya estaban ahí, hacer algo para salvar su vida, sabiendo que todos lo iban a liberar o en horas o en días. Se negó, porque su gracia, porque la gracia de Dios no es barata. Él nunca la abarató. Y hoy quizá estamos abaratando la gracia, amados. El mundo se está impacientando contigo. Escuchas quejas porque continuamente das testimonio y eres distinto. Porque de tu boca no salen injurias o mentiras o acusaciones. Porque hablas con la verdad aunque ésta te haga daño y ofreces disculpas junto con un remedio sabiendo que esto te puede perjudicar. El mundo te está catalogando como una muy buena clase de persona, pero extravagante o loquita. Porque las cosas de Dios para el mundo son locura, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. O simplemente te acomodas para que la gente te tolere, te considere nada más un bien portado. Y entonces tienes pues unos cuantos enemigos, nadie te persigue, nadie te odia, nadie te critica o juzga. O en realidad estás causando tanta incomodidad que tienes un montón de enemigos. Le digo yo a la gente que luego llega conmigo a consejería y me dicen, es que tengo tal problema y tal problema y tal problema, y entonces me persiguen, y yo los dejo caer y al final les digo, pues entonces todo está en orden.
Quiere decir que estás viviendo una vida cristiana, porque estás incomodando, porque no eres piedra de tropiezo para lo malo, sino les incomoda el brillo de Cristo en tu corazón y entonces estás hablando de Él. ¿De qué te estás quejando? Es lo correcto, es lo que debería de estar sucediendo y está sucediendo, estás siendo perseguido porque hablas la verdad. Y si no, tendrás que considerar si en verdad eres un cristiano. O si te estás tomando en serio tu llamado y la bendición que recibiste. Ahora, si fuéramos más santos, más apartados, si de verdad viviéramos apartados con Dios, con Cristo en el Espíritu Santo, en la misma proporción en que lo fuésemos, todo el tiempo estaríamos en una batalla, de tipo espiritual al menos, si no es que hasta manifiesta en lo natural. Sí, es muy duro lo que estoy diciendo, muy duro. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, dice la palabra de Dios también. Hay un puñado de escogidos, lo dice la palabra, que han recibido abiertamente y con todo su corazón y que no han abaratado la gracia. Como aquel pastor luterano Dietrich Bonhoeffer escribió. Y yo les recomiendo ese libro, por cierto, mucho. Lo tienen que tener en su cabecera. Y si no, búscalo, googlealo. Hay PDFs en español del libro. Gratis. Para que vean la óptica de la visión que él recibió de esa gracia que hemos venido abaratando, copiando el modelo del mundo en nuestros cultos, en nuestras congregaciones, en la manera como nos comportamos, en el levantamiento de fondos para construir el nuevo templo. ¿Qué querrá el Señor? Un templo de miles y miles y miles de personas, súper cómodo, con luz profesional, sonido que ya lo quisieran. ¿Cómo se llamaba este grupo? No se llama todavía, porque ahora cantan con otro, el de Freddie Mercury, pues, ¿cómo se llama? Ya lo quisieran, ese sonido, ¿no? ¿Eso es lo que Dios quiere? O sencillamente casas, iglesia como esta, que se llenen con unos pocos, unas decenas, y que se multipliquen como células, y que se expande el amor de Dios y el evangelio de Cristo, que es el del reino de Dios, y que los corazones quedan transformados porque tienen una comunión verdadera con Dios. Amén. Porque ese es el diseño de Dios, de hecho. De hecho, no habla ni de ministerios. No habla de ministerios, habla de 5 oficios. Apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Al último, el pastor. Es de los 5 oficios que habla la palabra de Dios. Habla de los dones del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es uno. Don de ciencias, discernimiento de espíritus, espíritu de ciencia. Eso es de lo que habla. Habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, dominio propio. Nunca habla de ministerios ni de denominaciones. En ningún lugar en la palabra de Dios habla de ministerios ni de denominaciones. Eso es creación del hombre para administrar la iglesia. Yo no digo que sea bueno o que sea malo, lo que te estoy diciendo es que no está en la palabra. ¿Qué estás escuchando y a quién? ¿Qué estás obedeciendo y de quién? ¿Quién es tu líder al que sigues? ¿Cuánto hablas con él? ¿Cuánto le buscas? Porque al líder hay que buscarlo. Quienes así viven, hoy soportan el mismo tipo de luchas que aquellos cristianos del primer siglo. Aunque de otra forma, claro. Como en aquel tiempo de los días apostólicos, de los 11 originales, 12 pues, pero uno se mató, de los 11 originales, por cierto, Saulo de Tarso no fue de los 12 originales,
Él nunca vio a Cristo en persona, aunque tuvo un encuentro espiritual con Él, que lo derrumbó del caballo en aquel camino a Damasco. Para aquellos que insisten en que hoy no hay apóstoles y profetas y que no hay más revelación. Yo no estoy diciendo con eso que tenga que cambiar la palabra de Dios, no, la palabra de Dios ya está escrita, pero a partir de ella, Dios nos habla y te revela en su palabra lo que quiere contigo, su propósito. Así que sí, sigue habiendo enviados, apóstolos, eso significa la palabra. Y claro que hay profetas en este tiempo que reciben revelación de Dios y le hablan a alguien o a algunos o a algún país o a algún territorio, porque Dios quiere mencionar. Dice la palabra de Dios con toda claridad que no le dirá nada a su pueblo si no es por medio de sus siervos los profetas, lo dice la palabra de Dios. Entonces por fin, ¿creemos en su palabra o no? Porque dice que no hay que moverle ni una tilde. Y hay quienes dicen que no hay profetas. La misma Biblia dice que no le hablará a su pueblo si no es por medio de sus siervos, los profetas. Para que entonces uses, sin falsedad alguna, este texto que se encuentra también en su palabra. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, yo sé que lo que estoy diciendo está durísimo. Es más, a la gran mayoría de la gente lo que estoy diciendo probablemente le esté incomodando. Y sabes, si eso es lo que está sucediendo, gloria a Dios, porque eso es justo lo que Dios quiere que pase. Eso es justo lo que Dios quiere que pase. Que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestro lugar de confort. Contemplemos a los héroes en potencia. A lo mejor eres tú, o yo, o mi esposa, o mi hija, o alguien que escuche o vea este mensaje después. No necesitamos violentar la imaginación o sacudir la cabeza para concebir a este lugar como un anfiteatro romano. ¿Capichi? El mundo dispuesto a aventar a los cristianos a los leones. Porque todo el mundo busca, pero busca en todos lados menos en donde tienen que buscar, que es sencillamente callarse la boca y escuchar la voz de Dios, porque Él siempre está. Él nunca prometió que no habría problemas, pero nos dijo que siempre iba a estar ahí. Y ahí en el centro de la arena está ese héroe, que quizá eres tú. Claro, Cristo siempre, pero tú, o yo. Las grandes puertas de las jaulas de los leones son alzadas. Y tan pronto como son abiertas, veloz y furiosamente, osos, leones, bestias salvajes, salen corriendo a la víctima. Los han dejado sin alimento durante mucho tiempo para que su ferocidad y para que ese olfato desarrollado de carne y de sangre, aunque esté bombeando adentro de tu cuerpo, sea percibida. Y ese héroe tiene que contender con ellos y vencerlos para sobrevivir. Espiritualmente hablando, eso es lo que hizo Pablo. Espiritualmente hablando, eso es lo que Dios espera de nosotros. Toma tu cruz y sígueme, instruyó Jesús a quienes les pedía ir con Él. Y hasta evitaba un poco que fueran con Él, porque sabía a lo que se iban a enfrentar. El mundo es el teatro del conflicto. Los ángeles y los demonios son espectadores. Una gran nube de testigos contempla la lucha. Todas estas bestias, estos animales salvajes, están ahí en medio. Así vivimos. Y tenemos que contender con ellos hasta la victoria.
que no puede ser si no tenemos la gracia de Dios con nosotros. Y el apóstol nos proporciona un pequeño resumen de los males contra los que tenemos que combatir. Y coloca primero la palabra tribulación. En latín, ¿sabes qué significa la palabra tribulación? Trillar. Trillar. Así como agarrar una de estas artefactos que usan mucho en las fincas, en las granjas, para jalar el heno o jalar la paja, que son como un tenedor pues enorme. Eso es, trillar. Eso significa la tribulación. Imagínate que te están trillando tu corazón, tu alma, tu mente, tus emociones, tu espíritu. Y el pueblo de Dios es arrojado con frecuencia en la era, así se llama ese lugar donde trillan el trigo, para ser azotado con el peso del flagelo de la tribulación. Oh, pero eres más que vencedor, puesto que no pierden nada excepto la paja y el tamo. ¿Qué es el tamo? Lo que sucede después de haber trillado, ¿no? Que se desprenden los granos y solo queda la espiga. Y de esta manera el trigo limpio es separado de lo que no le beneficiaba. Es que Dios te lo permite porque, ¿qué crees? Tu corazón tiene que ser circuncidado. Tiene que ser circuncidado de todo aquello que está putrefacto, que no es conforme al corazón de Dios. En el original, en el idioma griego que fue el que fue escrito el Nuevo Testamento, también sugiere una presión externa. Tú sabes, una presión para moldear. Así como al carbón, la presión lo vuelve un diamante. Ahora, tú creyente si lo eres, o mejor aún, tú discípulo de Cristo, como yo. Hemos tenido que contender en todas las épocas con circunstancias extremas. ¿Capichi? En este tiempo solo hay unas cuantas personas, contadas, que en un momento u otro de sus vidas se enfrentan a una presión extrema. Por enfermedades. El COVID 2020, que también trajo ¿qué? Pérdida económica, no nada más a personas, a países, a regiones, al mundo entero. Pérdida de bienes, porque se tuvieron que vender un montón de cosas para obtener efectivo y poder seguir viviendo y comiendo. O por duelos en este año. ¿Cuánta gente ha muerto por esta enfermedad? Y por otras, pues, porque hay mucho más muertes por otras enfermedades que por esta, pero la que está en el foco es esta, el COVID-19. O por otras muchas causas de aflicción que pudiera haber. Sí, amado, el cristiano, los cristianos, no tenemos la promesa de Dios de que nunca vamos a tener problemas, pero sí tenemos su promesa de que siempre está aquí, amén, a tu lado y contigo. Amén. En el mundo tendréis aflicción. De hecho, lo dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa segura que nunca deja de cumplirse. Ahora, quienes verdaderamente, los verdaderos discípulos, y como ven, el Señor me habla en línea, entonces pues tengo que corregir el mensaje, ¿verdad? El verdadero discípulo es sostenido bajo todas las cargas, y ninguna aflicción ha sido capaz jamás de destruir su confianza en Dios, si verdaderamente confías en Dios. Se dice de la palmera que entre más cocos cuelguen de ella, más erguida y más altanera se proyecta contra el cielo. Es decir, que los cocos que le ponen peso a la palmera al mismo tiempo le dan equilibrio, porque así fue diseñada por Dios. Bueno, lo mismo debe suceder con el cristiano.
Como Job, por ejemplo, si quieres que hablemos de un testimonio y de un ejemplo. Nunca es tan glorioso como cuando ha experimentado la pérdida de todas las cosas. Job fue erguido y levantado como ejemplo y testimonio de un gigante de la fe, de un general de Dios, justo luego de que fue pasado por la prueba más terrible que puede ser pasada, después de la de Cristo, por supuesto estoy hablando. Perdió todo lo que se puede perder, todo, hasta la salud. No es claro qué pasa con su esposa, pero luego al final, en el capítulo 43 del libro de Job, dice que y Job fue levantado en victoria y tuvo otra vez 10 hijos, bueno, creo que 7 varones y 3 mujeres, que eran los más guapos y los más hermosas, y otra vez le dio Dios mucho dinero y le dio gente y amigos a su alrededor, porque era un hombre además muy sabio, en fin. Pero la tribulación que tuvo que pasar Job, amados hermanos, queridos amigos, si han de esperar para enfrentar al adversario en tanto que permanezcan aquí, si hoy están pasando por tiempos de angustia y están sufriendo por el peso de la aflicción, recuerden que deben de vencerla y no ceder a ella. Clamen al fuerte. ¿Quién es el fuerte, amados? Dios, mi dulce Espíritu Santo, Cristo. Clamen al Todopoderoso pidiéndole fuerza, para que su tribulación produzca en ustedes paciencia. Y la paciencia sí va a traer prueba, y la prueba va a traer esperanza que no avergüenza, y con ello la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe. Amén. Amén. Pero también va a venir la angustia y vas a tener que atravesar esa angustia. Oh amado, es una aflicción mental la angustia. Y el cristiano sufre por causa de circunstancias externas, pero esto probablemente sea una aflicción menor que el dolor interno, que es la angustia. Estrechez de espacio, dice la palabra en griego. Eso es la angustia, estrechez de espacio. Te sientes atrapado, sientes que no puedes ir a ningún lado. Como un ataque de pánico, pues. Y algunas veces nos encontramos en una posición en la que sentimos como si no pudiéramos movernos, como si fuéramos incapaces de voltearnos a la derecha o a la izquierda, que la vía está cerrada, que no hay forma, no vemos ninguna manera de liberarnos, de escapar, porque estamos débiles, porque estamos perplejos. No podemos soportar algo así, porque no sabemos a dónde voltear. Tú puedes ser uno de ellos, yo mismo. Hemos estado sumidos en ese estado, en que tu mente volátil, distraída, como que está en todo, pero en nada, pero en todo. Y eso, sé perfectamente de qué estoy hablando, ¿eh? Y sé que muchos se sienten identificados o se van a sentir identificados cuando vean este mensaje y se los compartan. Por favor, compártanlo. Y no hay manera de calmarse. Solo hay uno que puede calmarlos. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento te es dada cuando tú tienes comunión con Él. Tú quieres ser un cristiano genuino, amado. Saldrás de esto sin mayores consecuencias. ¿Cómo? En comunión, en coinonía. Y entonces vas a ser un vencedor mucho más allá de la mera turbación mental. Puedes llevar esa carga como cualquier otra. A tu Señor lo pondrás sobre esa carga. Y el Espíritu Santo, cuyo oficio es ser el consolador, le dirás a las atribuladas olas de tu corazón: enmudezcan, cálmense, tormenta, con autoridad, porque el Espíritu de Dios mora en ti.
Jesús dirá al caminar sobre la tempestad de tu alma: yo soy, no temáis, como le dijo a Pedro y a aquellos en aquella embarcación al cruzar aquel mar embravecido. Y aunque la tribulación externa y la turbación interna se junten como dos mares chocando y contendiendo, ambas serán apaciguadas por el poder del Señor Jesús por medio de la gracia en el Espíritu Santo. Y el tercer mal que menciona el apóstol para ir terminando: la persecución. Si genuinamente hablamos del Evangelio del Reino y de Cristo, es inevitable ser calumniado, ser perseguido o algo más grave. Va a haber infamias, calumnias. Basta decir que no hay ningún crimen en la categoría de vicio que no haya sido falsamente colocado en la puerta de los seguidores del puro y santo Jesús, de sus discípulos como nosotros, como tú, si tú así lo decides. ¿Qué no? Si yo les platicara todo lo que se ha dicho de mí. Y sin embargo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso la armadura. Y me pongo el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia, ceñidos mis lomos con la verdad. En un brazo el escudo de la fe y en el otro la espada del Espíritu. Y mis pies aprestos para el Evangelio, dice la palabra de Dios. En ocasiones la persecución se ha propuesto desterrar a los santos. A mí me ha pasado. Que me echen fuera de donde estoy. Hablo textual y literalmente, aún de trabajos, amigos. Me ha pasado. Pero en ese destierro regresas a casa. Y aunque eres esparcido y en una diáspora para otros lados, yendo no sabes a dónde a veces, sigues compartiendo tu fe. Y sigue habiendo cosecha. Terminemos, amados. Cuando la persecución está tocando en tu puerta, puede haber crueles tormentas y tormentos, sí. Y sabes, Dios ha recibido muchos salmos y dulces cantos desde el potro del tormento. Te voy a hablar de ejemplos. El hermano Lorenzo. Encontré este testimonio en Google. No te voy a dar más detalles del nombre, pero esto está muy conocido. El hermano Lorenzo. Mientras lo asaban en la parrilla, él alababa a Dios. Porque lo amaba. Ni esa angustia, ¿te puedes imaginar? Asándolo vivo en una parrilla, volteándolo en el fuego y él alabando a Dios. Otro hermano, Joquis, le eran quemadas sus extremidades inferiores, sus piernas, con el objetivo de que una vez suficientemente quemadas, simplemente se las arrancaran, como un pollo. Y mientras esto ocurría, y la gente esperaba verlo rodar por sobre la cadena para caer en el fuego, alzó sus manos flameantes, cada dedo echando fuego, y aplaudió 3 veces al tiempo que gritaba: nadie como Cristo. Oh, amado, Dios fue, yo te aseguro, más honrado por esos 2 hombres que ardían en el fuego que por los millones y millones que entonan sus loas en la gloria en las congregaciones cada domingo, aunque sea digitalmente hoy. No con esto te digo que no lo sigamos haciendo, no estoy diciendo eso. No, compártelo en el nombre del Señor. No te lo quedes.
Y estas persecuciones han logrado no deshacer a la iglesia, la asamblea, ese cuerpo de Cristo que Él fundó. Porque en ocasiones es necesario ese fuego y lo permite para purificar el cuerpo de Cristo mismo. Para, como el joyero maestro en el crisol, quitar la impureza del oro. Quitar la escoria del oro. Amados, como si hubiese una suerte de perfección en estos males. También Pablo el apóstol en Romanos nos habla de la espada, es decir, que singulariza una cruel forma de muerte como un cuadro del todo, como una pintura de un maestro. Todos debemos conocer bien, y no necesito decirles cómo todo ese noble ejército de mártires, que por cierto habla en Romanos, los mártires, los grandes generales de Dios, ofrecieron sus cuellos, sus espadas, como la novia da su mano al novio. Todos conocemos muchos casos en la historia de personas como los que acabo de comentar, hermanos en Cristo, santos de Dios, apartados para Dios, que fueron a la hoguera, que fueron a la horca, y cómo han cantado camino a su muerte, aunque ésta fuera acompañada de crueles tormentos. Se regocijaron con gozo, incluso al punto de saltar y danzar, antes de que fueran ejecutados y hechos sufrir tormentosamente. El apóstol Pablo nos informa que los santos han sufrido todas estas cosas tomadas en su conjunto. Y él nos dice que somos vencedores en algunas de esas cosas, pero que podemos serlo en todas. Muchos creyentes y discípulos atravesaron, algunos, u otros estamos, y ahí sí me puedo incluir, lo digo, atravesando literalmente por la carencia exterior, o por la tribulación interior, o por la carencia de pan, o por la carencia de vestido, o por el constante peligro de la vida, y de las amenazas, y de la persecución, y de la falta de certeza, o de la amenaza, y al final entregaron la vida misma. Y sin embargo, en cada caso, documentado o no, en toda esta lista de esas sombrías luchas, todo discípulo, todo creyente, fueron más que vencedores. Hemos sido más que vencedores. Amén. Nuestro mayor peligro, amados, es que no es que nos volvamos ricos, sino que por esa riqueza nos volvamos altivos, que nos entreguemos a las modas de este presente mundo perverso y perdamos nuestra fe. Así que es peor el escarnio, la persecución y el que hable mal de nosotros o que nos persigan hasta la muerte, o es peor las lisonjas, las suaves palabras, los diálogos suntuosos, el servilismo y la hipocresía. Señor, dame lo suficiente como para no renegar de ti, pero no me des tanto para olvidarme de ti, dice la palabra de Dios mismo. Si no podemos ser destrozados por un león rugiente, pudiéramos ser triturados por el apretón del oso, y al diablo poco le importa cuál sea el instrumento, siempre que pueda eliminar el amor de Cristo en nosotros y destruir nuestra confianza en Él. Eso es lo que quiere Satanás. El príncipe de las mentiras, el príncipe de este mundo. Hoy la iglesia está en el mayor peligro. Y por eso este 2020 es un parteaguas, es un cambio de página, es un antes y un después en el libro de la vida del que habla la palabra de Dios. Hay que darle vuelta a la página y empezar un nuevo libro, un nuevo capítulo al menos. Porque hoy la iglesia está mayor, o ha estado en el mayor riesgo, el mayor peligro de perder su integridad
por esos días y esos tiempos de abundancia, blandos, sedosos, en donde todo estaba a su alcance. Es entonces, amados, solo para terminar, mi clamor ardiente, fragoroso, amados, y desesperado. Otra vez, es entonces mi clamor ardiente, fragoroso y desesperado, que Dios, mi Señor Jesucristo, mi dulce Espíritu Santo, nos inunden con su gracia y así nos entreguen esa victoria sobre toda arma, sobre toda tentación, sobre todo intento del enemigo, sobre todo intento de Satanás por desviarnos del propósito de Dios. Y así, amados, dándonos victoria, establecer una buena vez el reino de Dios aquí, en nuestros corazones y en los de muchos. Porque ese es el propósito de Dios y ese es el Evangelio de Jesucristo, el del reino de Dios. Amados, sí, un largo, muy, muy largo mensaje. Hora 49, horas 50 minutos. En algún momento consideré, como en otras ocasiones, partirlo en dos, pero este mensaje no puede ser partido en dos. Así que lo he compartido íntegramente tal cual Él me lo hizo saber, tal cual Él me lo entregó. Tal cual Él me lo entregó, amados. No he omitido nada, no me he quedado con absolutamente nada. Por el contrario, Él mismo me ha venido hablando por momentos de todo esto, amados. Él me ha venido hablando de todo esto. Y lo he compartido con diligencia para que quienes nos han seguido, para quienes nos están viendo, o para quienes lo vayan a ver o escuchar después, lo compartan, porque es un mensaje para este tiempo, para este año, para este cierre del 2020, que si no aprendemos algo y cambiamos algo en nuestras vidas, luego de haber vivido lo que hemos vivido, de nada habrá valido ni servido, porque Él está tocando a la puerta. Y si tú le abres, porque Él es un caballero, no va a entrar a fuerza, si tú le abres, Él cenará contigo y tú con Él, y tendrás intimidad, y Él te revelará cosas, y verás cosas que antes no habías oído y no habías escuchado. Vamos a entregarle, amados, este mensaje al Señor, esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Entreguémoselo, amados. Entreguémoslo. Y clamemos ardientemente, fragorosamente, desesperadamente, para que el Espíritu Santo de Dios, Cristo mismo, Hashem, nuestro Padre, esté con nosotros, nos bendiga, nos abrace, nos comparta, nos lleve conforme a su voluntad y a su propósito, a donde Él quiere. Oremos. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, profundo, precioso, poderoso, Señor, de este mensaje. Muy largo, Señor. El más largo probablemente que me hayas llevado y usado para tú compartir y ministrar lo que has querido, Señor. Hablar de tu corazón, Señor. Hablar de tu carácter, Señor. Hablar de tu propósito con tus hijos e hijas, con tus santos, tus apartados, los que has apartado para ti, los que has llamado, pero también aquellos que has escogido para ciertas cosas, con sus propósitos claros, para bendecir, para levantar en victoria, Señor, para hacernos uno contigo, Padre mío, y para que, así como lo dice este mensaje precioso que hemos recibido, Padre mío, recibamos victoria por medio de la gracia, que es el anhelo de tu corazón. Victoria por medio de la gracia. Oh Padre mío y Señor mío, escucha el clamor ferviente
encendido, fragoroso, desesperado de este siervo, de este hijo tuyo, para que más y más y más santos tuyos, santas tuyas, apartados tuyos, pero otros que están buscando desesperadamente recibir esperanza, Señor, promesa, sepan que la hay y sepan que te hay. Sepan que te hay, Señor. Y al estar tú, todo, Señor, es posible. Te pido, Padre, que se multiplique el mensaje y que lo lleves, Señor, hasta los confines de la tierra, a donde tú quieras. Y se traduzca, Señor. Y se vea esa victoria que solo puede ser por medio de la gracia. Y la gracia solo por medio de una comunión contigo. Un arrepentimiento genuino. Y ser discípulos tuyos. Amado Jesucristo. Mi dulce Espíritu Santo. Padre mío, Hashem. Te lo pido desesperadamente, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Y decimos, tu pueblo, Señor, pero también quienes no lo sean todavía, invitándolos a que lo sean. Y que hagan esa oración recibiéndote en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y junto con ello la palabra que Dios me pone, me mueve. Van a oír o están oyendo o lo harán gente con cáncer, que será deshechas las células y renovadas sobrenaturalmente, milagros creativos. Comparte el mensaje, porque este mensaje es para esa gente. Gente con problemas circulatorios, Señor. También son, me dice el Señor, sanados en el nombre de Jesús. Arritmias en el corazón, son sanados en el nombre de Jesús. Hijos e hijos de Dios, o aunque no lo sean, que tengan problemas en el oído, inflamación en el tímpano, no sé por qué me habla concretamente de eso, son sanados en el nombre de Jesús. Problemas en la cadera, en las articulaciones de la cadera que hacen que duela al caminar, ya no te deja en paz. Y eso es porque se han desgastado las articulaciones en tu cadera y el hueso del fémur que encaja en ella. Me dice el Señor que son sanados ahora en el nombre bendito de Cristo el Señor. Y entonces, todas esas dolencias, el Señor las sana en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendice, nos vemos. Primero Dios, si así Dios lo quiere, en una reflexión devocional de las que el Señor pone en mi corazón y publico en redes sociales por escrito, pero también algún mensaje corto en video y seguramente el próximo domingo, que será, por cierto, el último que transmitiré este año. Tomaremos unas semanas de descanso. Yo no sé si merecidas o no, eso solo lo sabe el Señor, pero necesarias para este Hijo de Dios que no he tomado un solo lapso este año de reposo en nada y en ningún frente, ninguna esfera de influencia, porque así el Señor lo ha manifestado. Pero también necesitamos parar, hacer una pausa, escuchar lo que Dios quiere y si así lo quiere, Él también me dé instrucción y visión e instrucción más bien en ese orden, de hacia dónde quiere Él que este Hijo suyo se mueva. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice. Nos vemos pronto.